Perfecto. En la última clase hablábamos, si mal no recuerdo, hablamos un poco del CW, nos permite entradas paramétricas, y estuvimos hablando también del uso de nombres de espacio. Y bueno, ya que manejamos nombres de espacios, ya que manejamos funciones, podemos hablar entonces de librerías. Y es el tema que vamos a tratar. Siempre les voy a insistir con que recuerden, secuencia, selección e iteración son las estructuras o los pilares en los que tienen que basar todas las soluciones informáticas que ustedes construyan con un lenguaje de programación en un paradigma de programación estructurada. Y la estructura de los programas, pues bueno, importación de librerías, declaración de variables, entrada, proceso y salida. Y esto, como ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, se dio gracias a la segmentación. Cuando nosotros nos damos cuenta que hay una serie de ciclos y hay un montón de operaciones que se repiten bastante, pues decimos, ¿por qué tenemos que estar reescribiendo el código? Y eso fue lo que nos inspiró, lo que nos llevó a nosotros a crear las funciones. Cuando nosotros ya teníamos funciones creadas, nos dimos cuenta que múltiples operaciones o múltiples programas ocupaban las mismas operaciones. Entonces, parte de reutilización de código se dio con esto. Y es aquí donde con la segmentación nos permite a nosotros la importación de librerías. Es lo que vamos a ver. Librerías como tal. Aquí tenemos algunas. Quizás las conozcan, quizás no las conozcan, quizás ya las han usado. Yo sé que esta ya la usaron. Ya sé que setime y time, cuando estamos viendo rand o srand, y omani, el stdio, tantas que hay por acá. Ok, cuando ustedes están buscando en literatura, se van a dar cuenta que hay varios conceptos. La gente les dice librería o les dice biblioteca. ¿Y cuál es el correcto? Depende del autor y de la traducción. Es que vean, el término en inglés es library, y library en realidad es biblioteca. Bookstore es una librería, y el término como es library, yo no sé, pero hubo personas que lo tradujeron de esta manera, librería. Entonces, ustedes o encuentran que se refieren a ellas por biblioteca o encuentren que se refieren a ellas por librería. Y como no hay un estándar en cuanto a cómo nombrarlas, pues ambas son válidas. Mientras usted sepa a qué se refiere, no hay ningún inconveniente. Bien, un archivo que contiene básicamente métodos, funciones, procedimientos que el compilador puede leer y enlazar con un programa en C++. Esto vamos a ver más adelante, ocurre en tiempo de compilación. Pero básicamente eso es una librería. Una librería es un archivo que contiene básicamente funciones que el compilador puede leer y enlazar con el programa actual que nosotros tenemos en C++. Para declarar, usaremos una determinada librería, hacemos uso de la almohadilla, del hashtag, y la palabra include seguido de, entre signos de mayor y menor, el nombre de la misma. Dependiendo del compilador que nosotros estemos utilizando, dependiendo del IDE que nosotros trabajemos, va a requerir que lleve o no el punto H por extensión. Además, a veces, algunas, hay una librería que es un conjunto de funciones que se llama librería estándar. Generalmente, las librerías estándar no llevan punto H. Todas las que no son parte de la librería estándar sí. Y en vez de utilizar menor y mayor que, utilizamos comillas. Pero eso depende del IDE, de si usted está en Dev C++, de si usted está en CodeBlocks, de si usted está en Eclipse, de si usted está en NetBeans. Algunas librerías, pues IOStream, lectura y escritura, CMath, la parte de la librería C de Math o Math.h, son funciones matemáticas, Time o setime, IOManip, FStream, String, CString, Random, STDO. STDO son operaciones con entrada y salida que le estuvimos viendo en la última clase, printf, scanf, fopen y fclose. Les recuerdo que si van a hacer consultas, que sea por el chat, y espérenme, sí. No son las únicas y hay muchas librerías, pero si me dan chance, ya vamos a llegar a ello. Nuestros amigos de Programar Ya, un sitio web, se los recomiendo. Ellos tienen bastante de C++ y de otros lenguajes de programación,
tienen esta parte cuando hablan sobre librerías que me gustó mucho y bueno, decidí copiarla textualmente. Ya saben, programarya.com, dense una vuelta por allá. En C++ se conoce como librería a cierto tipo de archivos que podemos importar o incluir en nuestro programa. Contienen especificaciones de diferentes funcionalidades ya construidas y utilizables que podemos agregar a nuestro programa. Por ejemplo, leer del teclado o mostrar algo en pantalla, entre muchas otras. Al poder incluir estas librerías con definiciones de diferentes funcionalidades, podremos ahorrarnos gran cantidad de cosas. Imaginémonos, por ejemplo, que cada vez que nosotros necesitemos leer por teclado, tengamos que crear una función que lo haga. Y eso es complejo. Si acordamos nuestro curso de taller y sistemas operativos, pues ya hablamos de interrupciones, ya hablamos de llamada de monokernel, de interactuar directamente con el hardware. Pero si alguien ya lo programó y yo lo puedo usar, pues simple y sencillamente lo implemento. No se dice copiar, lo implemento. Las librerías no son únicamente archivos externos creados por otros, sino que nosotros también podemos crear nuestras librerías. Y la última parte de esta presentación en eso va, y luego si quieren nos quedamos haciendo ejemplos al respecto. En cuanto a extensiones, pues pueden ser .lib, .bpl, .a, .dll, reconocen las DLL, .h y algunas otras que no son tan comunes. Entonces vean, include, ya sea entre menor y mayor, con y sin .h, el nombre de la librería. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un archivo en CPP. Entonces, cuando nosotros damos include, hacemos que todas las funciones que están programadas puedan ejecutarse adentro de nuestro programa. Eso se enlaza. Hay un libro muy bueno de Montserrat Sánchez y Luis Gil, C++ por la práctica, habla un poco de filosofía y todo lo demás. Esta imagen pertenece a ese libro. Entonces vean, el usuario tiene un archivo .h y tiene un archivo .cpp. En tiempo de compilación, estos archivos del usuario se juntan con los del entorno, porque yo puedo crear mi propio .h, aquí tengo el libstream, por ejemplo, u otros de la biblioteca del sistema operativo, y estos archivos en tiempo de compilación se juntan. Los del entorno con los propios se juntan. Eso me genera un código objeto. Los linkeo con la librería y obtengo un ejecutable, un .exe o un .o si estoy en archivos, estoy en sistemas operativos .nix. Acuérdense que nosotros primero compilamos y luego ejecutamos. Cuando compilamos, vemos esta parte de acá. Cuando ejecutamos, linkeamos el objeto a alguna librería lib y generamos un ejecutable. En el libro de cómo programar en C++ de Deitel y Deitel, ellos hablan en la 6ª edición de bibliotecas BOOST. Las bibliotecas BOOST, Boost.h, se utilizan para juegos y para otras cosas más. Ustedes pueden ingresar en boost.org y van a ver que están las librerías y están actualizadas. La última actualización fue el 28 de abril de este año a las 3:57. Entonces pueden darse una vuelta, pueden entrar y pueden ver las cabeceras y pueden ver las funciones que ustedes pueden incluir para sus propios programas. Si vemos los manuales de referencia, lugares como Wikipedia, en general cuando buscamos ANSI, ANSI o STL, nos referimos a la biblioteca estándar de C++, que es una colección de clases y funciones. Clases nos referimos a programación orientada a objetos. Funciones seguimos nosotros con programación estructurada. Pues bien, es un conjunto de clases y funciones escritas en el núcleo del lenguaje y la biblioteca ya tiene contenedores genéricos. La Standard Template Library es un subconjunto de la biblioteca estándar de C que contiene los contenedores, algoritmos, iteradores, funciones, etc. Aunque algunas personas utilizan el término STL indistintamente con biblioteca estándar. Son cosas diferentes. El STL es el Standard Template Library. Pero bien, no nos vamos a detener en ese tipo de cosas. Los archivos de cabecera de la biblioteca estándar de C no utilizan .h. Era lo que yo les mencionaba acá. Al momento de incluir todo aquello que venga de la librería estándar de C++, no va a requerir un .h. Toda librería externa a la librería estándar sí. Bien. Quizás cuando ustedes empiecen a buscar librerías, bibliotecas, se van a encontrar con un término que se llama paquete. Más que todo, si ustedes son ávidos en programar y están empezando con Java, bueno, sepan que Java, aunque pueden programar de manera estructurada,
es un lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces necesita un paradigma y necesita la filosofía como tal. Una librería es un código reutilizable que se puede intercambiar en diferentes programas para diferentes propósitos. Mientras en la librería yo tengo funciones, métodos, en paquete lo que yo tengo es una colección de clases donde puedo tener otros paquetes, tipos de datos definidos por el usuario y constantes. Entonces, hablamos de paquete porque las clases, lo que tiene es una colección de clases, no de funciones, y estas clases son propias de este paradigma de programación. Y se escapa del alcance, no creo que nos dé tiempo, a máxime porque siendo sinceros, los veo que van muy atrás. Entonces, ya vimos qué es la librería estándar, vimos qué es una librería, vamos a programar una. Para eso, nosotros abrimos un documento nuevo desde nuestro IDE de programación y en este caso es un problema súper sencillo. Tiene una única función que me ayuda a saber si un número entero es o no es 5. ¿Y por qué no decidí hacer algo más complejo? Bueno, ustedes tienen una guía de ejercicios completa y yo necesito que ustedes trabajen sobre esa guía. Y no quiero, mejor dicho, inferir sobre su criterio. No quiero imponerles una manera de trabajar. Necesito que ustedes desarrollen la lógica. De verdad espero que no vayan a ser como la mayoría de gente, que no vayan a ser mediocres, que desarrollen todos los ejercicios y no sean de los que si algo no lo puedo hacer, lo copio, lo busco o simple y sencillamente no lo hago. El día de mañana, cuando usted esté trabajando, a usted le van a pedir, si es que está trabajando en programación, desarrollar un módulo con ciertas especificaciones y no se va a poner con cosas como, eso no lo puedo hacer, mejor se lo hago de otra manera, o la programación no es lo mío y si solo le hago el manual de usuario, o sea, si estamos en la clase de lenguaje de programación es porque vamos a aprender a programar. Así que si usted no está programando por ética profesional, mejor quédese en la clase porque no merece pasar una clase en la cual usted no ha aprendido. Entonces, bien, sin miedo. Sí pudimos haber hecho otro tipo de ejemplos y de hecho, cuando ponga pausa a esto para grabar, con los que estamos, pues podemos jugar con otro tipo de programa, pero de momento lo que tenemos es eso. Vamos a desarrollar una función para saber si un número es 5. La librería se va a llamar es5.h. Entonces, vean, reglas. La almohadilla, si no está definida, es 5. Si no está definida, es 5, va a ser todo lo que está dentro del if. Si sí está definida, debería ser la siguiente parte. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque hay muchas librerías, demasiadas librerías. Y puede darse el caso que a alguien se le ocurre repetir nombre. Entonces, si el nombre es repetido, eso va a ocasionar un conflicto. Porque entonces no voy a saber con quién enlazarme. Por eso es que tengo que asegurarme de que la librería no esté definida. En la primera clase, cuando nosotros vimos las palabras reservadas, vimos que el subrayado lo utilizaban para librerías y para clases. Entonces, bien, si nadie ha definido una librería E5.h, aquí no va el punto, bien, si eso es cierto, si no está definida, comenzamos definiéndola. Definimos es5 y eso siempre va a ir. Luego tenemos el prototipo de la función. Va a revolver un valor booleano, se llama E5 y recibe un entero. Booleano E5 y recibe un entero, variable local X. Si ese X es igual a 5, retorne verdadero. Si no es 5, retorne falso. No estoy haciendo nada más, termino el if. Aquí yo puedo tener todas las funciones que yo quiera. ¿Por qué? Porque esa es la gracia, definir aquí las funciones para que puedan ser usadas por muchos programas, no solo por uno. Y este es un ejemplo de un programa en el que vamos a usar esa librería. Ejemplo 17 en el folder, de hecho ya vimos antes de empezar a grabar que ya estaba puesto ahí todo, si quieren ábranlo. Include UStream es parte de la librería estándar, no lleva .h, va entre menor y mayor que. Luego include E5.h, entre comillas, le digo al compilador que lo busque en el directorio actual. Si está en otro directorio, pues escribo toda la ruta. Hacemos nombre del uso de espacio std,
set local, caracteres en español, caracteres latinos porque tengo una tilde, declaro la variable numérica, de i igual a 0, i menor que 10 y más, ingreso un número entero. Vamos a leer 10 números, eso es lo que vamos a hacer acá antes de terminar. No está validado, no está validado, solo sé que tiene que ser un número entero y tampoco estoy repitiendo de si quiere volver o no volver a ejecutar el programa. Entonces vean, leo número. Si es 5 de ese número, diga el número es 5. Pero fíjense bien, es 5 no está en este código CPP. Ni el prototipo de la función, ni la definición de la función. No está. ¿Y cómo es posible? No está aquí, pero bueno, está acá, en E5.h. Es lo que pasa con setLocal. Es lo que pasa con cout, cin. Yo incluyo uStream, no los tengo que definir. Entonces, magnífico, si ese número es 5, que diga es 5. Y aquí está la salida. Ingresé los dígitos del 0 al 9. 0, enter, 1, enter, 2, enter, 3, enter, 4, enter, 5, enter. Es un número 5. 6, 7, 8, 9. Claro, leo un número. Luego comparo si es 5. Si es 5 digo que el número es 5. Y si no, pues sigo hasta que termine el for. Entonces, vean. Creo mi archivo .h donde están los prototipos y las definiciones de las funciones. No necesito un int main, solo las programo. Para asegurarme que no vaya a tener problemas, le pregunto primero al sistema operativo si no hay ninguna librería que tenga el nombre que yo le quiero colocar. Si todo está bien y el nombre no está en uso, pues defino la librería con ese nombre. Prototipos, programación de las definiciones de la función y luego ya puedo utilizar mi librería y mandar a llamar a todas las funciones que ahí se encuentren. Acá tenemos algunas referencias. Librerías en C++, pues librerías en C++ es un conjunto de librerías que no son parte de la librería estándar. Ustedes pueden descargarla y ver cómo funcionan. Esto es introducción a las librerías, esto es teoría. Siempre el manual de referencia de C++, por favor. Programar y ya. Tiene algunos ejercicios prácticos sobre librerías y bibliotecas propias. Y bueno, el manual de referencias en inglés, distinto a este, es de otra empresa, de otra compañía. Y ellos han hecho esa definición. Entonces, ahorita ya vamos a resolver esa duda. Yo ahorita voy a pausar esto para poder generar el video y subirlo. Y lo que vamos a hacer es que, si ustedes se acuerdan, creamos dos funciones para poder imprimir almohadillas y para poder imprimir asteriscos. Entonces, hagamos uno de esos usando librería o hagamos una librería con funciones que hagan diferentes cosas. Pero hasta aquí voy a dejar esto y bueno, más nada, estará en el campus y recuerden, tienen que hacer todos los ejercicios, aunque al final lo van a presentar en grupo, eso ya viene de la parte de su formación. ¿Qué tipo de profesional es usted? ¿De verdad sabe programar? Entonces, les dejo esto de librerías. Voy a añadir a la guía de ejercicios un par de ejercicios sobre librerías y uso de librerías personalizadas. Me gustaría que viéramos cómo trabajar con archivos, pero no sé si eso lo vemos la próxima semana. Ya el lunes comenzamos con arreglos. Ya está el video de arreglos, entonces por favor véanla. Vamos a seguir con la misma metodología. Si ustedes tienen duda, pues nos vemos el lunes. Si no tienen duda, se habilita el siguiente contenido, aunque el contenido está completo. Lo único que hay que hacer, será ponerles el video de ejemplificación y desarrollo. Y más nada, seguiré colocando ejercicios. Y esta vez, pues ya saben, a medida vamos viendo cosas, pues los ejercicios las van incluyendo. Entonces, bueno, ya seguimos nosotros.